La Xeronda Jardinería. Tu jardín es nuestro objetivo. Mantenimiento y acondicionamiento. Todo en jardinería. Solicita presupuesto sin compromiso en el teléfono 639 20 78 97. Visita nuestra página web, laxeronda.com. Buenas noches y bienvenidos un lunes más al programa de fútbol femenino aquí en Teleasturias, el único programa en la comunidad del Principado de Asturias que se dedica en televisión exclusivamente al fútbol femenino. Además, venimos muy contentos este lunes porque ha habido noticias muy positivas este fin de semana, especialmente la salvación del Oviedo Moderno, que conseguía empatar ante el Granada y ya es equipo matemáticamente la próxima temporada de Primera División. Así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena al conjunto de Emilio Cañedo y a todas las futbolistas que han hecho una temporada soberbia. También se ha decidido la categoría regional. Al final el Oviedo Moderno B consiguió vencer al Langreo femenino e hizo inútil la victoria del Femi Asturias y se proclama campeón de la Liga Regional, el filial del Oviedo Moderno, y por tanto consigue el ascenso a Segunda División. Un fin de semana en que solo, entre comillas, hemos tenido fútbol femenino en primera y en categoría regional, no en Segunda División. Y estamos aquí otro lunes más, gracias como siempre a nuestros patrocinadores, a Guardería Chas y a la Xeronda, empresa de jardinería, que apoyan a este programa para que cada lunes podamos contarles todo lo que haya sucedido el fin de semana, tener tiempo de tertulia y también analizar el futuro inmediato de este fútbol femenino aquí en Asturias. Y como hacemos todos los lunes, lo primero que vamos a hacer es repasar los números, los guarismos, la clasificación de la primera y de la categoría regional, las dos en las que ha habido competición este fin de semana, y como siempre hacemos de la mano de Guardería Chas. Pues de la mano de Guarderías Chas vamos a analizar en primer lugar los resultados que se dieron este fin de semana en Primera División. Ya los tenemos en pantalla. Rayo Vallecano 2, Español 3. Ese empate que comentaba anteriormente que le da la permanencia matemática al Oviedo Moderno, que empató 2-2 ante el Granada. Transportes Alcaine 1, Real Sociedad 0. Levante Las Planas 2, Collerense 3. Levante 1, Sevilla 0. Athletic Club 1, Sporting Club de Huelva 1. Fútbol Club Barcelona 5, Sant Gabriel 1 y Atlético de Madrid 1, Valencia 1. Con estos resultados, la clasificación que va a quedar de la siguiente manera: ya anunciamos hace escasos minutos que el Oviedo Moderno ha conseguido la permanencia matemática con el empate con la igualada cosechada ante el Granada, una clasificación que queda de la siguiente forma. En primera posición está el Barcelona con 76 puntos. Segundo es el Athletic con 63. Tercera posición para el Atlético de Madrid, que tiene 51, los mismos que el Valencia, que es cuarto. Quinto es el Levante con 49. Sexto el Rayo Vallecano, 47 puntos para ellas. Se abre ahí un pequeño hueco de 9 puntos hasta que aparece la Real Sociedad con 38. Uno menos en la octava posición el Sporting Club de Huelva. 33 puntos para el Collerense. 30 para el Español, que es décimo, y también para el Transportes Alcaine, que es undécimo. Con 28 puntos dos equipos, el Sant Gabriel decimosegundo y el asturiano, el obetense, el Oviedo Moderno decimotercero. 26 puntos para el Sevilla decimocuarto. Cierra la clasificación y por tanto descenderían a Segunda División Granada con 19 y Levante Las Planas con 18. De esta forma queda la Primera División tras la disputa este fin de semana de una nueva jornada, un empate del Oviedo Moderno que, como comentaba anteriormente, pues le da la permanencia matemática. Gran temporada la que ha hecho el conjunto de Emilio Cañedo, un Oviedo Moderno pues que ascendía esta temporada pasada y que en su primer año en la élite, después de haber conseguido ese ascenso, pues ha conseguido ya la permanencia matemática, pero aún no ha acabado la liga, así que vamos a repasar la próxima jornada en Primera División, que se compone de los siguientes partidos: Rayo Vallecano Valencia. El Oviedo Moderno va a tener que ir hacia la ciudad condal para medirse al Español. Granada Transportes Alcaine. Real Sociedad Levante Las Planas. Collerense Levante. Sevilla Athletic Club. Sporting Club de Huelva Barcelona y Sant Gabriel Atlético de Madrid. Esta es la próxima jornada en Primera División, con ese desplazamiento que va a tener que hacer el Oviedo Moderno a Barcelona para medirse al Español en esa próxima jornada de la Primera División del fútbol femenino. Un Oviedo Moderno que, como vengo diciendo en este
repaso, pues se ha salvado ya de forma matemática el conjunto de Emilio Cañedo. No ha habido este fin de semana fútbol en segunda división, sí lo ha habido en la categoría regional, que además ponía el broche final a la temporada, a la jornada disputada este fin de semana, que llegaba con esos 3 equipos, el Oviedo Moderno B, el Langreo femenino y el Femiastur, dependiendo de sí mismos para alzarse con el título. El que tenía ventaja era el que al final consiguió la victoria y por tanto el campeonato, pero vamos a ver los resultados que nos ha deparado esta jornada en regional, la última de esta temporada, y los tenemos. El Oviedo Moderno C, al ser una liga impar, era el que le tocaba descansar, por tanto el resto de los encuentros con estos resultados: Vallovín 2, Llanera 3, Manuel Rubio 3, Femiastur B 0, Prados de San Julián 4, Oviedo 06 1, Femiastur 13, Gijón Fútbol Femenino B 0, Yosalín 6, Hispano 0, y el partido que decidía el título, Oviedo Moderno B 2, Langreo Femenino 1. Un Femiastur que ganó, hizo sus deberes, pero que no le fue suficiente, ya que el Oviedo Moderno B tenía esa ventaja en la clasificación y que venciendo su partido pues tenía hecho el título y por consiguiente el ascenso, y así fue lo que sucedió con el equipo obetense, que ha firmado un fin de semana espectacular. La clasificación ha quedado de la siguiente manera: esta categoría regional. El campeón y por consiguiente el que sube a segunda división es el Oviedo Moderno B con 65 puntos. A 2 puntitos en segundo lugar el Femiastur con 63. Tercero es el Langreo femenino con 60. Ha quedado en esa posición los 3 equipos que han estado peleando toda la temporada por esa primera posición. Han hecho muy buena temporada los 3 conjuntos. A partir de ahí, cuarto el Oviedo Moderno C con 52. En quinto lugar ha terminado el Manuel Rubio con 43. Sexta posición para el Oviedo 06 con 38. Séptimo lugar para el Yosalín con 33. Octavo clasificado ha sido el Gijón Fútbol Femenino B con 26. Noveno el Llanera con 24. Décimo lugar para el Vallovín con 18. En undécimo lugar el Prados de San Julián con 11 puntos. Décimo segundo ha terminado el Femiastur B con 9. Y en esta última posición, esta temporada en regional, ha sido para el Hispano con 5 puntos. Una categoría regional que ha estado súper emocionante. Y desde aquí también darles la enhorabuena a todos los equipos que han ido compitiendo esta temporada en categoría regional. Pero todos estos resultados y todo este repaso a la clasificación lo hemos visto, lo hemos podido analizar gracias a Guardería Chas. Pues analizado los guarismos que nos ha deparado el fútbol femenino este fin de semana aquí en Asturias, lo que hacemos, como hacemos siempre, valga la redundancia, pues es tomarnos un descanso, irnos a publicidad para posteriormente volver con tiempo de tertulia para analizar lo sucedido en materia deportiva este fin de semana anterior y también un poco el futuro de este fútbol femenino. Para ello vamos a contar con un representante del Oviedo Moderno, vamos a contar con Sita, presidenta del Femiastur, y también con el presidente de los Prados de San Julián, que también vamos a darle la oportunidad de que pueda presentar su equipo. Era el único conjunto que faltaba pues por hacer acto de presencia en este programa de fútbol femenino, y como no, también vamos a poder conocer de cerca al Prados de San Julián, pero como siempre eso será después de la publicidad. Pues ya estamos aquí de vuelta en el programa de fútbol femenino. Una vez que hemos repasado los resultados en primera y en categoría regional, pues entramos en tiempo de tertulia. Antes de nada, pues darles desde aquí recuerdos a Nuria, que estaba confirmada su presencia, pero por un problema de lumbalgia, pues finalmente no ha podido acudir hoy al programa aquí, así que le deseamos también una pronta recuperación y le mandamos pues un cariñoso abrazo a la entrenadora del Langreo femenino. Lo que sí vamos a tener es tiempo de tertulia con otros 3 invitados. Empiezo por mi izquierda, donde vamos a tener a Adolfo, presidente de los Prados de San Julián. Buenas noches y muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Un Prados de San Julián que termina también la temporada, pero vamos a hablar, era el primer invitado que viene del equipo a este programa, entonces vamos a hablar también un poco de que nuestros telespectadores pueden conocer un poco la historia de los Prados. La trayectoria de los Prados, bueno, pues llevamos 10 añinos ahí, tenemos muchos chiquillos y ahora tenemos señoritas, o como le llamamos, para que, bueno, hacer un equipín fácil ahí que hicimos del femenino, ¿de acuerdo? Hicimos un equipo femenino muy jovencito, son infantiles todas y bueno, nada, luchando por ahí y ayudando a todo lo que se pueda al equipo femenino.
Pues hablaremos también un poco más en profundidad de esa historia y también de este presente y futuro que tiene ese equipo de los Prados. A mi derecha vamos a tener a Sita, presidenta del FEMIASTUR, y había estado aquí en nuestro primer programa, así que también muy contentos de tenerte de vuelta aquí. Buenas noches y muchas gracias también por estar aquí. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder hablar de fútbol femenino. Y también vamos a tener con nosotros a Gíbora, responsable de las categorías bases del Oviedo Moderno, entrenadora del Oviedo Moderno C, así que buenas noches y también muchas gracias por venir en la noche de hoy aquí. Buenas noches y gracias a vosotros por invitarnos. Pues presentados los tres invitados que vamos a tener en la noche de hoy para repasar lo que ha sido la última jornada en categoría regional, también cómo se presenta el futuro inmediato y también un poco más a medio largo plazo de este fútbol femenino, y lo que vamos a comenzar, como siempre hacemos, lo más reciente, que es repasar la última jornada, la que deparó al Oviedo Moderno B como campeón tras vencer 2-1 al Langreo femenino. No te tocaba de primera persona porque el Oviedo Moderno C descansaba pues este fin de semana, pero seguro que estuviste en el Díaz Vega. Primero por la mañana esa salvación matemática del Oviedo Moderno, el primer equipo, y luego la victoria del Oviedo Moderno B, ¿no? Sí, hicimos el día completo, ¿no? Toda la mañana allí, después de la sobremesa, ¿no? Y bueno, pues un domingo para recordar, ¿no? Nos había tocado muchos domingos de sufrir y de llorar, pero bueno, este domingo fue un domingo redondo, ¿no? La verdad que estamos viendo el fruto del trabajo de estos años atrás. Y entrando un poco más en profundidad al partido de categoría regional, ¿cómo fue ese Oviedo Moderno B2 Langreo Femenino 1? Pues estuvo competido, ¿no? La verdad que son dos equipos que en esta liga regional pues son los que han estado hasta el final, ¿no? Junto con el FEMIASTUR. Y he de decir que bueno, al principio pues todas muy nerviosas, ¿no? Muy imprecisas, gente que está acostumbrada a llevar la presión, ¿no? Que bajan del primer equipo, pues muy nerviosas, pero bueno, luego con los 2 goles ya se calmaron y disfrutamos todos y ellas también. Una victoria que supone el ascenso. Nos decía Bea en las anteriores ocasiones que estuvo aquí un poco que ahora tiene el equipo, pues está escalonado como debe ser, ¿no? El primer equipo primera, el filial en el segundo y las cadetes en categoría regional, ¿no? Sí, es el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Que nos habíamos puesto pues hace 2-3 años atrás, poder tener a un equipo en todas las categorías para poder dar ese salto, ¿no? No que sean las jugadoras de regional que den el salto a Superliga, ¿no? Sino tener esa segunda división e ir progresivamente. Hablaremos también en profundidad un poco de cómo ha ido la temporada del Oviedo Moderno C, que te toca más en primera persona, y en la que el otro invitado a esa lucha por el título era el FEMIASTUR, que tenía un partido ante el Gijón Fútbol Femenino B, si no recuerdo mal, consiguió la victoria holgadamente, pero claro, tocaba esperar, ¿no? Pues el traspiés del Oviedo Moderno B, que al final no se produjo. No se produjo y bueno, pues aquí nos quedamos todos un poquitín con la boca abierta, ¿no? Aunque bueno, de alguna manera esperábamos ya un poquitín ese resultado, éramos conscientes de que el Langreo también estaba mermado de fuerzas, que el Díaz Vega es un campo muy difícil y que, bueno, pues de alguna manera tampoco fue mucha sorpresa, ¿no? Estábamos un poco preparados para ello. ¿Cómo se siguió ese partido? Nos contaba hace una semana Fran Malado que igual le tocaba a él pues ir hasta el Díaz Vega para estar recomunicando por vía WhatsApp, vía pues mensajes, no sé cómo se vivió. La verdad es que el WhatsApp ha sido el mejor invento de los últimos tiempos para estar comunicados segundo a segundo de todo lo que ocurre, y sí que es cierto que desplazamos a gente al Díaz Vega para que nos mantuviese informados a cada segundo del partido. Hablaremos también posteriormente de cómo calificas un poco la temporada del FEMIASTUR y también del equipo filial, ¿no? Que también ha competido en categoría regional, pero nos queda por analizar un último partido, que era la victoria del Prados de San Julián, que consiguió ganar al Oviedo 0-6, ¿no? Buen final de temporada. Bueno, buen final de temporada, sobre todo para las chiquillas que se han llevado una gran alegría. Porque bueno, ya visteis que llevábamos una trayectoria sin ganar ningunos partidinos y bueno, lo han conseguido y bueno, estamos orgullosos del tema. ¿Cómo fue ese último partido para cerrar el broche? Bueno, fue pues maravilloso, sobre todo maravilloso para ellas, maravilloso, me alegro por ellas, porque ya te digo, lo estaban necesitando y bueno, pues ahí quedó el tema. Pues esa victoria del Prados que le sirve también pues para ascender un puesto en la clasificación, y ahora vamos a pasar una ronda un poco para que cada uno evalúe lo que ha sido su temporada, qué objetivos se marcaban al inicio de la misma, cómo se quedan tras la disputa de las 24 jornadas que compone un poco el campeonato regional, empezando por el Oviedo Moderno C, el equipo obetense, que la verdad que desde todos los invitados que han ido pasando por aquí destacaban el buen gusto por el fútbol que tenía ese equipo, chicas muy jóvenes, pero que habéis firmado esa cuarta posición, que es para estar muy contentos, ¿no? Sí, la verdad que era lo que comentaba antes, ¿no? Llevamos años trabajando con la cantera, que nos está costando mucho, ¿no? Mantenerla y cuidarla, ¿no? Porque al final es la base de nuestro proyecto, ¿no?
que puedan ir aprendiendo, ir progresando y conseguir estar en el primer equipo. Y estamos empezando a ver esos resultados, ¿no? El equipo cadete es un equipo muy joven e incluso este año hemos tenido muchas dificultades porque se han lesionado muchas chicas, hemos tenido ahí mucha mala suerte esta temporada con las lesiones y hemos tenido la suerte, ¿no?, de que tenemos esa cantera, que el infantil viene pegando muy fuerte, está compitiendo muy bien en liga infantil contra los chicos y tenemos jugadoras que son una grandísima generación. Tenemos la suerte de poder tirar de ellas y nos han ayudado, ¿no?, a mantener esa cuarta posición y muy contenta porque a pesar de todas las lesiones y todas las dificultades que hemos tenido han competido y de eso se trata. Allá por el mes de agosto-septiembre, ¿con qué objetivos iniciabais la temporada? Pues competir, ¿no? Al final ir progresando, ir comparando los resultados de la primera vuelta con la segunda, aquellas que subían al equipo cadete, pues ir dándoles minutos, que fueran progresando y es eso, ¿no? Formación para nosotras, tenemos que darle todas las posibilidades y todos los recursos para que lleguen al primer equipo. O sea, la temporada empezó de una manera pues extraordinaria con esa victoria ante el segundo filial del Oviedo Moderno, ¿no? Luego a la postre campeón, ante el filial, mejor dicho, del Oviedo Moderno. Sí, la verdad que jolín, ¿no? Parece que todas son del Oviedo Moderno, pero luego cuando nos enfrentamos, ¿no?, a todos nos gusta ganar, incluso a los entrenadores, que alguna apuesta teníamos por ahí. Y bueno, sorprendieron, ¿no? Pues igual sí que las mayores con el exceso de confianza nos dejaron un poco más de libertad a la hora de jugar y al final acabamos sorprendiendo. Luego sí que es verdad que, mira, estuvimos mucho tiempo pensando esos 3 puntos igual nos salen caro, ¿no? Pero luego al final pues el B hizo su trabajo y nada, muy contentos, la verdad. En el caso del Femiastur, esa segunda posición, a 2 puntitos solo del Oviedo Moderno B, ¿cómo se analiza un poco la temporada en manera un poco global? Hombre, pues la verdad es que la temporada la analizamos pues como considero que se deben de analizar todas las temporadas, ¿no? Es una liga, es una suma de puntos de muchos partidos y, bueno, pues no es el último partido, esos 2 puntos de diferencia, sino son los puntos que te has dejado a lo mejor en otros 2 o 3 partidos atrás, ¿no? Pero a nivel general y rendimiento de la temporada, creemos que ha sido buena la temporada, ¿me entiendes? Que las chavalas al final han estado donde, como han dado lo que se les esperaba de ellas y que, bueno, tuvimos ahí serios contratiempos con lesiones, se nos lesionó, ya lo comentaba el otro día también Fran, se nos lesionó Rebeca, es una jugadora importantísima de cara a gol, se nos lesionó Marlene y la verdad es que no sabíamos hasta dónde se iba a acabar ya ese saco de las lesiones y las chavalas en estos 2 últimos partidos de liga, los 3 últimos partidos de liga, concienciadas, mentalizadas y que iban a sacar el proyecto adelante, iban a sacar de alguna manera la cara adelante por el Femiastur y lo consiguieron. No se consiguió el campeonato, no se consiguió el ascenso, pero sí que es verdad que el Femiastur ha quedado muy alto. Sí, nos contaba Reguero, la ocasión en la que estuvo aquí, que no solo habría que calificar la temporada en el aspecto de si se sube o si no, sino lo que importante era tener una base, que el Femiastur siguiera creciendo para cuando se diera ese paso a categoría nacional, el equipo estuviera asentado. En ese aspecto se puede considerar de muy positiva temporada, ¿no? Sí. Exactamente, sí, porque el Femiastur pues no deja de seguir sonando, no deja de seguir nombrándose el Femiastur como uno de los mejores equipos de la categoría regional. Nos falta, bueno, pues un poquitín ese colofón, ¿verdad? Ese trofeo del ascenso, ¿me entiendes? Pero bueno, sí que es cierto que dentro del Femiastur para nada perdemos la esperanza y para nada vamos a bajar los brazos para seguir luchando por conseguir esa categoría nacional tan necesaria para la base, ¿me entiendes? Dentro del Femiastur le damos muchísima importancia a las categorías bases, a la formación. Entonces, bueno, tenemos el equipo de iniciación, tenemos el equipo Benjamín, Alevín, infantiles y todavía jugamos con un margen ahí de 2 o 3 añinos, ¿me entiendes?, para ir dándole salida a esas niñas en categoría nacional. Lo que sí queremos es, cuando subamos a categoría nacional, subir con un equipo con unas garantías que nos asegure por lo menos la permanencia para que luego, bueno, pues esa base vaya poco a poco pues, surtiendo a ese equipo que hay base. Hay muy buena base en el Femiastur y ya se oye hablar de ella.
Hablabas de base, también el Femiastur B, que al final ha terminado la liga en 12ª posición, pero imagino que también más allá de los resultados, un equipo joven, un equipo filial, también ha ido pues evolucionando, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, que es cierto. La verdad es que el Femiastur B, dentro del Femiastur, cumple un papel importantísimo. Y a veces estos equipos B, entre comillas, ¿me entiendes?, de los clubs, quedan un poco a la sombra, ¿me entiendes? Porque, bueno, pues ya solamente la palabra B ya parece que son un poco segundones. Y para nada, porque mira, dentro del Femiastur, el equipo B cumple con una labor y con una proyección importantísima también, que es que las niñas que van dando el salto a categoría regional vayan cogiendo un poquito esa seguridad, ¿me entiendes? Vayan en un equipo, ¿me entiendes?, que tengan minutos de juego y que vayan cogiendo esa seguridad para luego poco a poco ir dando ese salto, ¿me entiendes?, al primer equipo. Y en ese sentido, con el equipo B estamos teniendo mucha suerte y realmente está cumpliendo con el objetivo que se le encomienda, ¿me entiendes?, que es darle proyección a las nenas que dan el salto a esa categoría regional, que pasan del fútbol mixto a la categoría regional. En el caso de los Prados, esa victoria el pasado fin de semana, pues que da la posibilidad de ascender a esa 11ª posición. No sé cómo se evalúa el presidente la temporada del equipo femenino. La evaluaremos de una forma, vamos a ver. ¿Cómo decirte? Son crías muy jovencitas, son infantiles todas. Tú ten en cuenta que estoy compitiendo en regional con todo infantiles. Es un poco difícil, ¿eh? Sí. Te creas que ha sido muy difícil el tema. Nuestra pelea estaba en que las chiquillas estuvieran jugando. El año que viene, Dios dirá, empezaremos a ver lo que pasa. Sí. Pero bueno, la trayectoria era que ellas estuvieran jugando, estuvieran a gusto, y bueno, hemos hecho el equipo, y el año que viene pues veremos a ver cómo sale. Con un equipo tan joven, competir con gente pues más veterana, ¿cómo se hace eso de cara a convencerlas a la hora de competir de tú a tú? ¿Cómo se les motiva también para enfrentarse a ellas? Para eso están los entrenadores, vamos a ver, eso es tema de entrenadores. Yo simplemente les doy el granito de arena, vamos a ver. Yo las ayudo, hablamos con ellas, charlamos, como dice, les damos mimos, intentamos que estén a gusto. Es un tema bastante complicado, ¿no? Ten en cuenta que son niñas. Y bueno, pues ellas han cogido esa fuerza con ese equipo, se han cogido su responsabilidad y bueno, y hemos estado peleando hasta lo último. Te pregunto por esa parte de arriba, como no eres parte implicada al menos directamente, pero sí voz más que autorizada pues para calificar cómo has visto tú la temporada entre esos 3 equipos que luchaban por el ascenso. Bueno, hombre, eso es una pregunta un poco complicada, ¿no? Hombre, yo estuve hace muchos años en el fútbol femenino. Yo he conocido el fútbol femenino hace muchísimos años, ¿eh? El fútbol femenino había más competencia hace unos años atrás que ahora, porque hay un poco de diferencia entre categorías, pero bueno, entonces 3 equipos llevan muchos años aquí peleando. Bueno, los vi muy bien a los 3, ¿qué vamos a decir? No, bien, para no llevarme sí, ninguna represalia de ninguno. Saliste bien del tema, esa categoría regional que ponía pues el punto y final por esta temporada el pasado fin de semana. Ayer mismamente pues se disputaban esos partidos que decidían el título y esa victoria del Oviedo Moderno B. Ahora lo que hay es la Copa Federación. Lo hemos venido comentando con los diferentes invitados. Por ejemplo, Fran Malado el otro día también nos daba su punto de vista personal, porque decía que desde el Femiastur pues él no había hablado con los representantes, con Sita, para poder tener una opinión de lo que al club le ha parecido pues el sorteo, la composición de esta torneo federación, que tiene la novedad respecto a otras temporadas de que se ha aceptado a un equipo de categoría nacional como es la Escuela de Fútbol de Mareo, pero que entra en semifinales. Eso pues no ha sentado muy bien en determinados equipos del fútbol regional. Antes del programa, fuera de cámaras, veíamos que también hay las opiniones que están de acuerdo. Entonces vamos a preguntar también un poco desde sus respectivos clubes un poco cómo han visto ese sorteo de la categoría de la Copa Federación, y un poco cómo se presenta ese torneo también para sus clubes. Por ejemplo, en el caso de los Prados, por empezar por ti, Adolfo, os ha tocado el club hispano. Decías fuera de cámaras que el sorteo no había sido muy malo para los Prados. No, para los Prados ha sido perfecto. Vamos a ver, es un equipín que, bueno, estamos ahí todos y mi equipo puede competir, ¿de acuerdo? Pero bueno, no estoy muy de acuerdo en la forma que se hizo el tema, ¿eh? O sea, yo considero que deberían de haber llamado a los presidentes de cada club y haber hablado todo este tema, cómo se iba a hacer la Copa de Federación, ¿eh? No porque a mí me haya tocado, no sé cómo han hecho el sorteo, me gustaría saberlo, porque yo soy un implicado, por ejemplo,
he tenido que cambiar con el hispano los partidos por culpa de los campos. ¿Me explico? Sí. A mí me tocaba jugar el día 1 de mayo en mi casa y he tenido que cambiar con el hispano, porque bueno, no sé cómo se ha hecho el sorteo. Me gustaría saber en qué función se hizo todo el tema, nada más. ¿Me explico? Por eso no estoy de acuerdo. Sí, perfecto. No estoy de acuerdo. Igual que no estoy de acuerdo, que bueno, sigo diciendo que tiene que ser regional. ¿Vale? Regional. ¿De acuerdo? Mis niñas son las mejores del mundo para mí. Han cumplido su labor, pero claro, llegaremos a jugar un partido o dos. ¿De acuerdo? Hay un tema, es regional, tiene que ser regional. Es mi parecer, ¿eh? Ahí queda totalmente el parecer tuyo, Adolfo. En el caso del Oviedo Moderno C, le ha tocado en el sorteo el Vallovín, también juega el Oviedo Moderno B ante el Llanera. ¿Cómo valoráis un poco el torneo, en tu caso como entrenadora del Oviedo Moderno C, y también tu opinión del mismo, ¿no? Pues nos ha tocado el Vallovín a nosotras, que bueno, es un equipo que nos lo puso bastante difícil, sobre todo en su casa, ¿no? En Vallovín. Es un equipo que bueno, que fue de menos a más. Y nada, pues iremos a competir, ¿no? Respecto a lo de cómo se ha organizado el torneo y quién ha hecho el sorteo y demás, hay un comité del fútbol femenino en el que creo que sin saber por qué solo había 2 representantes, ¿no? Uno del Oviedo Moderno, que era Bea, y en el Langreo, ¿no? Otro representante. Yo invitaría a Sita y a Adolfo y a todo el mundo que participara en ese comité de fútbol femenino, ¿no? Y que propusiera un proyecto, y que bueno, ¿no? Pues al final siempre es mejor hacer todo entre 4 o 5 personas, ¿no? O más, que 2 que decidan, ¿no? Porque luego siempre pues está el otro punto de vista, ¿no? Entonces a mí sí que me hubiera gustado que hubiera más gente en ese comité y que pudiera opinar. Con respecto a lo de que entrara el mareo, ¿no? Yo sí que creo que es un formato justo, porque empezamos compitiendo los de liga regional y como en todos los torneos pasan, ¿no? Pues los de mayor categoría pues juegan las semifinales o demás, ¿no? Creo que eso nos da a nosotras una ventaja, una cierta ventaja, ¿no? Poder competir los de la misma liga y pues el mejor que se enfrente a un buen equipo, ¿no? Como es el mareo, que está por encima de no tendría mucho sentido que el mareo entrara en nuestro bombo, ¿no? Para que se enfrentara un mareo a un hispano, ¿no? O a un Prados, ¿no? Y sus crías no pudieran competir, ¿no? Las de Adolfo, pues no, lo veo justo así. Que igual habría otros proyectos, genial, pues que se presente la gente en el comité y que los exponga, ¿no? Que de eso se trata, de que el fútbol femenino vaya mejor y con más opiniones, pues mejoramos, ¿no? Hombre, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, estoy muy de acuerdo, ¿vale? Estoy muy de acuerdo. Pero yo como presidente de los Prados, a mí nadie me llamó ni nadie me invitó a ese tema. ¿Sabes? Si al presidente de los Prados, que yo sabes que estuve involucrado, que fui entrenador tuyo, sí. Estuve involucrado muchos años en el fútbol femenino, muchísimos. Hice un montón de equipos femeninos en el Oviedo, como hice el Gurujuan, la Carisa, muchos equipos femeninos. A mí nadie me invitó o nadie me dijo, oye, ven aquí y vemos esto, ¿de acuerdo? Y yo estoy siempre ahí. O sea, no quiero decirte, vamos a ver, que yo no sé si lo hacen 2 personas, porque yo como presidente de los Prados no sé si lo hacen ni 2 ni 4. Yo sé que los Prados salió perjudicado. No perjudicado en el sentido, perdona que te interrumpa, en la competición, pero sí en otras cosas. Yo si entra el mareo, decido no presentarme. Eso es. ¿Me explico? Decido igual no presentarme. Entonces... No, a ver si me entiendes lo que te quiero decir. Igual decido no presentarme. Ya, pero es que aquí está... Bueno, que no, que hables. Vamos a ver, mira, yo es que yo coincido muchas cosas con las que dice Gébora, perdóname, Gébora, y las que dice Adolfo, porque entiendo de sobra, ¿me entiendes?, el estar al frente de una comité o de una comisión territorial de fútbol femenino, porque yo fui presidenta de esa comisión territorial de fútbol femenino hace muchos años, que fue cuando conseguimos que se aprobara el fútbol mixto.
Y bueno, luego si acaso pues seguimos hablando de este tema. Y considero también que es cierto que cuando se toman decisiones, ¿me entiendes? El hecho de que luego la gente en un momento dado las critique, ¿me entiendes? Sientes algún tipo de frustración haciéndolas con toda la buena intención del mundo, sientes algún tipo de frustración cuando se te echa todo encima, ¿me entiendes? Pero lo que comentaste tú de invitar a los presidentes de los clubs, ¿me entiendes? A formar parte de esa comisión, ahí comparto plenamente lo que dice Alfonso. A mí nadie me llamó, ¿me entiendes?, para pedir mi opinión de lo que se hace o lo que no se hace con el torneo de federación. Quizás es que no nos tengan que llamar. Quizás es que a lo mejor tampoco nos tengan que llamar, que tengan capacidad de sobra para obrar y decidir en consecuencia, ¿me entiendes? Pero yo también te digo, ¿me entiendes?, que ni a mí ni a Adolfo se nos llamó, pero es que no llamaron ni al Llanera tampoco llamaron al Hispano, tampoco llamaron a nadie. En cambio, al Mareo sí le llamaron para avisarle que si se quería presentar. También llamaron al Gijón femenino, que se quería presentar para entrar directamente en semifinales. Entonces, si haces unas cosas, tendrías también que hacer las otras. No sé si tendrán capacidad o no de hacerlas, ¿me entiendes? Vuelvo a repetírtelo. Pero en lo que yo quiero mostrar mi más total desacuerdo ya no es en que entre el Mareo o deje de entrar. No quiero discriminar a ningún equipo asturiano, para nada, ni muchísimo menos, ¿me entiendes? Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que no se nos pusiera en las normas, en las bases de la competición. Precisamente por lo que dice Adolfo, por lo que digo yo y por lo que dice la gran mayoría del fútbol femenino regional. Quizás no nos hubiésemos presentado. O sea, ya ahora que está hecho, evidentemente no te puedes tampoco pronunciar mucho en contra en cuanto a me presento, no me presento, me retiro, no me retiro. Sí, bueno, sabemos que luego puede haber cierto tipo de problemillas, ¿me entiendes? Los que todos conocemos, pero bueno, también estamos, ¿me entiendes? También podemos decir abiertamente y con toda la educación del mundo que no estamos de acuerdo, ¿me entiendes? No estoy de acuerdo en que en un momento dado salgan las inscripciones, la solicitud de inscripción, te inscribas y que luego vengan estas sorpresas. ¿Me entiendes? Que se ha hecho, que es legal, que no es legal, no voy a entrar, ¿me entiendes? Porque lo que sí estoy de acuerdo, y yo ya tuve una conversación con Bea, es que precisamente a lo mejor si hubiera consultado el tema ella a mí me comentó que va a proponer precisamente esa reunión que comenta Adolfo, ¿me entiendes? Una reunión con todos los presidentes, con la gente que realmente esté implicada en el fútbol femenino, que le interese el fútbol femenino, que opine y que diga lo que realmente piensa. No vale de nada. Y ahí sí que es cierto, que entiendo a Bea, no vale de nada tener una reunión para tratar este tema y que las dos personas que están allí, que le den la razón y que luego... Exactamente, ¿me entiendes? Que le den la razón, bueno, sí, como tú veas, como tú no veas, ¿me entiendes? Y que luego, por otro lado, pues resulta que no es como tú veas, ¿me entiendes? Es que lo has hecho mal. Entonces, precisamente, lo que hace falta es para tirar por parte del fútbol femenino es gente implicada en el fútbol femenino, ¿me entiendes? A mí ya me lo comentó Bea. Voy a intentar, ¿me entiendes?, que formen parte de la comisión más gente. Está en el aire. Pero que sí que es cierto que yo hoy por hoy estoy totalmente de desacuerdo, y creo que tengo todo el derecho del mundo de decirlo, cómo se ha hecho este año el torneo de federación. Porque, vuelvo a repetir, que sea legal o no sea legal, ya no voy a entrar. Que pueda entrar el Mareo o no pueda entrar el Mareo en semifinales. Que estoy en desacuerdo, sí que es cierto. Pero que si la mayor parte de los equipos sabemos que se les va a dar la opción a equipos de categoría nacional de entrar directamente en semifinales, no nos presentamos, también es cierto. Sí, claro que sí. Porque yo, por ejemplo, no tengo opción ninguna. O sea, no tengo opción con el equipo que tengo, no tengo opción a ninguna. Claro. O sea, no tengo opción a nada, independientemente. O sea, estamos hablando independiente. No tengo opción. Pero bueno, yo me lo plantearía, ¿me explico? Claro. Si dije, no, ¿para qué vamos a hacer el ridículo? O sea, ahora meternos ahí en un tema que no... Claro, que no nos conviene a nosotros, tenemos opción, claro, no tenemos... Es que de alguna manera se da ya por asentado, ¿me entiendes? Eso, que el Mareo que va a llegar a semifinales, o sea, pero sí es cierto, si hay una diferencia de nivel tremendo entre los equipos de categoría nacional y categoría regional, ¿me entiendes? Sí, eso es obvio, ¿me entiendes? Pero bueno, que entre en el bombo desde el principio. ¿Por qué no entró en el bombo desde el principio? Porque están en competición, ¿me entiendes? El Gijón femenino rechazó entrar porque entiende que es una competición a mí, y yo estoy consultado con personas directas del Gijón femenino, ¿me entiendes? Entiende que es una competición de carácter regional y que, pues que prefieren que compitan sus nenas de carácter regional, no meter a nadie de categoría regional. Pero claro, lo que comentábamos antes, ¿verdad? El petit comité. Claro, yo creo que lo mejor es establecer un criterio, ¿me entiendes?, que sirva para siempre, ¿me entiendes? Porque si dentro de
2 años hay 4 equipos en categoría nacional, que los metemos a todos directamente en semifinales, habría que volver a cambiar otra vez las normas y ya entraríamos otra vez en... ¿Me entiendes? Y lo mejor es, evidentemente... Sí, a ver, yo solo quiero decir que al final cuando alguien da un paso hacia adelante es el que asume toda la responsabilidad, ¿no? Que ni quiero decir que sea Bea ni porque sea mi representante, ¿no?, a nivel de club o demás, pero sí que era un poco lo que decía Sita, ¿no? Al final todo el mundo quiere el torneo de federación, pero nadie, sí, ahora visto desde fuera es a mí que me hubieran dicho, que me hubieran informado, ¿no? Pero mientras tanto se iba a hacer un torneo de federación y nadie dijo, ¿cómo va esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que ir a informarme? Oye, ¿quién lo va a llevar? ¿Cuándo va a ser el sorteo? ¿No? Es como, dejamos llevar, va a haber un torneo de federación y luego, claro, ¿no? Yo solo quiero decir que, por ejemplo, yo que llevo en la formación 8 años o 9, creo, yo no dejaría a mis crías sin competir, por ejemplo, ¿no? Yo si juego al mareo, pues jugaría al mareo. Yo estoy para formación y mis crías tienen que jugar. Y si me dan la oportunidad de que jueguen hasta mayo, genial, que jueguen hasta mayo. Si me toca el Femias Tour, que me va a ganar seguramente a mis chicas del C, pues que me gane, me da igual. Yo lo que quiero es que compitan, es horas de prácticas, que mejoren, es que progresen. No voy a dejar a mis... No sé, solo veo un poco lo fácil, ¿no? Si me hubiera tocado el mareo, yo no me hubiera enfrentado... No meto a mis crías ahí a jugar. Jolín, pero si para fomentar este fútbol femenino y para que esto crezca, lo que tenemos que hacer es que compitan, es que se vean las niñas competir, es que jueguen, es que dediquen tiempo, práctica, que mejoren. No lo sé, igual soy yo que estoy en otra sintonía en ese nivel, ¿no? Si igual lo que dice Sita, ¿no? Pues yo tengo un equipo que compite y, jolín, pues igual sí que quiero cumplir objetivos, ¿no? O demás. Lo veo totalmente respetable, ¿no? Igual que lo de que no entrara el mareo o demás. Ahora sabemos, ¿no?, la experiencia, ¿no?, quien comete el error o quien se inicia, ¿no?, luego salen muchas opiniones, ¿no?, y todo está para progresar. Me imagino que, como dice Sita, si el año que viene hay 4 equipos en nacional y se les metería en el bombo, pues yo ya me imagino que en el comité habría más gente, ¿no?, para opinar o para proponer, que es de eso lo que se trata, ¿no?, para proponer y para hacer un torneo de federación, ¿no?, pues igual un poco más en común entre todos. Mira, voy a ser un poco abogado de diablo para también equilibrar un poco la balanza, porque está a pobre Gébora ahí. Ella... No, pues además Gébora realmente es miembro del Oviedo Moderno, ¿me entiendes? Sí. Tampoco, realmente, sí, aquí lo que se está hablando es, claro, es Bea es la presidenta del Oviedo Moderno, sí, es también la presidenta de la Comisión Territorial de Fútbol Femenino, pero vamos, que yo para nada estoy atacando a Bea, ¿entiendes? Ni muchísimo menos a nivel personal, estoy en algún momento dado, pues de alguna manera rebatiendo, ¿me entiendes? Sí, sí. Sobre la decisión que se ha tomado en cuanto al torneo de federación de este año. Tú apuntabas antes, ¿me entiendes?, sobre que nadie comentaba nada, todos esperábamos a que saliera el torneo de federación. Sí que es cierto que todos esperábamos que saliera el torneo de federación, pero claro, porque en base a cómo estaba saliendo, a cómo había estado saliendo en los últimos años, ¿me entiendes? Si hubiera salido como había estado saliendo en los últimos años, no hubiera habido ningún tipo de polémica. Eso ya, también te lo garantizo. Creo que, por otro lado, este formato es más atractivo, ¿eh? Por otro lado, sí, pero bueno, puede ser atractivo bajo vuestro criterio, pero si tú te reúnes con 10 o 12 personas y 10 personas dicen no para nada y otras 2 dicen sí, pues ya sabes cómo es la democracia. La mayoría es la que tiene la razón siempre, ¿me entiendes? O sea, yo estuve muy mal informado del tema, muy mal informado. O sea, yo como presidente, a mí nadie me dijo, toda la federación se va a hacer así. Oye, campeón, esto va así. Claro. Tú puedes hacer así. No estoy diciendo que esté mal hecho. No. A ver si me entiendes. Y no estoy diciendo que esté mal hecho. Claro, estoy diciendo que a mí no se me informó de si íbamos a jugar 6, 7, 8, 10, 12, 14. A mí nadie me informó. O vamos a poner... De lo que se basa exactamente es como todo, mira, pues eso, en crear un grupo de trabajo, quizás sea esa la solución, no lo sé, ¿me entiendes? Y que la gente implicada exponga pros y contras. Entonces, evidentemente, será más fácil que aciertes a la hora de tomar decisiones. Con respecto a lo que comentabas también antes yo que apunté, a lo mejor se apunta al torneo el mareo, con equipos de categoría nacional, y pasan directamente a semifinales. Yo, si no estoy de acuerdo con la competición, igual me presento, pero te puede quedar la mayor y absoluta de las garantías que las chicas del Femias Tour no se van a quedar sin competir, ¿eh? Pero es que a lo mejor no se quedan sin competir ni las de Femias Tour, ni las del Prado San Julián, ni las de... ¿Me entiendes? La mía se quedaría sin competir tampoco. Pero pues ver a todos los clubes de la región compitiendo, pero por eso lo ideal sería... Claro, pero lo ideal
Pues mira, este año concretamente, el sorteo, había gente que se quejaba de que había sido un sorteo también un poquitín raro, ¿no? El Prado San Julián, le toca con el Hispano. Sí que es cierto, que es un poco, que yo en ese sentido hasta me alegro. Que yo en ese sentido... un bombo decente, igual yo estaba jugando a la final. Vamos a ver, ¿me explico? Claro, evidentemente. No sé si me entiendes lo que te quiero. Exactamente. A mí me parece muy bien. Que lo Oviedo Moderno se me da manera, imagínate. Pero entonces no lo vamos a llamar sorteo. Entonces no lo vamos a llamar sorteo, ¿me entiendes? Si vamos a agrupar por niveles, no lo vamos a llamar sorteo. Vamos a llamarlo organización o llámalo como quieras, ¿me entiendes? Pero entonces vamos a llamarlo de otra manera y cambiamos el concepto y a lo mejor cambian mucho las cosas. Pero yo vuelvo a repetirte, ¿me entiendes? O sea, yo evidentemente creo que la solución para que esto no vuelva a ocurrir, porque claro, ahora ya ha ocurrido y evidentemente de nada sirven las lamentaciones, pero para que esto no vuelva a ocurrir, la solución sería preguntar, quizás, ¿me entiendes? O organizar mejor, no sé cómo sería la mejor solución. Pero si esto vuelve a ocurrir, evidentemente ya quiere decir otras cosas. Pero para que no vuelva a ocurrir ni esto, ni preguntas de por qué no hubo torneo federación el año pasado. Eso es. ¿Me entiendes? ¿Por qué este año se hace el torneo federación así? Dentro de 2 años hay 4 equipos en categoría nacional. ¿Por qué no se mete este año los equipos en categoría nacional? De alguna manera, pues asentar, o sea, las bases antes de las inscripciones. O junto con las inscripciones y que la gente... Y punto. Y ahí se acabó todo el problema. Yo vuelvo a decir... ¿Me entiendes? Y si hay 4 equipos en categoría nacional que acaban la competición también antes, evidentemente no se les puede dejar fuera. Habrá que mirar algo para estos equipos de categoría nacional. Habrá que crear otro torneo, habrá que crear algo para esos equipos de categoría nacional. Yo por ahí lo veo, ¿eh? Por ahí lo veo. Yo creo, vamos a ver, yo no estoy muy metido, sabes que últimamente no estoy muy metido con el tema, pero bueno, yo considero que para el tema del fútbol femenino, todos los presidentes que están involucrados en el tema deberían de haber sabido cómo va Adolfo, el tema. Pero en estos casos yo por eso apuntaba de cierta manera, ¿me entiendes?, hacia el tema de Bea, porque quizás Bea se vio muy sola en ese sentido. Bueno, ¿me entiendes? Yo conozco varias versiones del tema, ¿me entiendes? Sí. Y sí que es cierto, ¿me entiendes?, que posiblemente a lo mejor ella propuso, bajo su criterio y bajo su experiencia, propuso y nadie se lo rebatió. Entonces, cuando tú propones y nadie te lo rebate y lo propones con la buena intención del mundo, quiero pensar con toda la buena intención del mundo, ¿me entiendes?, y nadie te lo rebate, pues eso va para adelante. Lo que no sirve de luego, ¿me entiendes?, lo que no sirve luego de nada es, no estoy de acuerdo, pero tampoco sirve de nada no escuchar. ¿Eh? Sí, tampoco sirve de nada no escuchar. Si estamos a tiempo de corregir, se puede corregir. Bueno, yo puedo decir lo mismo. Los presidentes de los clubs deberíamos de estar ahí y apoyar el tema y funcionar. Simplemente, solo te digo eso, que deberíamos de tener constancia todos de lo que se va a organizar. Pelayo lo sabe, que desde el primer programa ya se expuso aquí y salió en muchas ocasiones el proyecto del fútbol femenino asturiano. Y en un proyecto de fútbol femenino asturiano tienen que formar parte personas que tengan conciencia de fútbol femenino. No podemos formar parte de ese proyecto si yo vengo a ese proyecto a buscar intereses para el Femiastur. Si la presidenta del Oviedo viene a buscar intereses para el Oviedo, si la de Langreo viene... No, tiene que ser un proyecto común para el fútbol femenino, ¿me entiendes? Y existe ese proyecto, ¿eh? Sí, y existe, lo que pasa es que hay que arrancarlo, hay que echarlo a andar. Como decía anteriormente, voy a ser un poco abogado del diablo. Si tú miras el sorteo un poco por encima, bien es cierto que en el fútbol hay sorpresas, pueden pasar muchas cosas. El sorteo, yo viéndolo un poco desde fuera, va orientado hacia que los equipos puedan competir el mayor tiempo posible. Así, por ejemplo, el Gijón Fútbol Femenino B le ha tocado en suerte al Femiastur B. Es decir, que los equipos van a intentar ir compitiendo según ha ido quedando la clasificación el mayor tiempo posible. Entonces, en ese aspecto, por el lado competitivo, el sorteo pues también tiene que ser satisfactorio en ese aspecto, ¿no? O viendo que ya el sorteo toca a la Escuela de Fútbol de Mareo, por ejemplo, y que no se puede llegar a la final. ¿Pero entonces lo llamamos sorteo? Eso ya. Claro, es que sorteo o organización. Una organización consensuada, apoyada y de alguna manera, si a mí me gusta que el Prado San Julián se enfrente al Hispano, que el Femiastur B se enfrente al Gijón Femenino B, ¿me entiendes? Si en cierta manera puedo estar hasta cierta manera de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es pues en ciertas cosas y que manifiesto aquí, ¿me entiendes? O sea, dime que lo vas a hacer así, que lo vamos a hacer así y a lo mejor estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, entro o no entro, pero me lo dejas a mi decisión. No manejes de alguna manera o no organices de alguna manera sin contar con mi opinión cuando has llamado a otros para preguntar la suya. O sea, si has llamado a otros para preguntar la suya, llámalos a todos. Claro, hombre, es que está dando pie, o sea, está dando pie
que yo no digo que no se haya hecho un sorteo, pues, a ver, que a mí me toca el hispano, me parece, yo estoy encantadísimo, porque vamos a competir y nos vamos a divertir. Me explico, nos vamos a pero da pie a que, bueno, pues aquí hubo, Claro. no sé si me entiendes lo que te quiero, hubo un pequeño arreglo, en el sentido que no hubo ningún sorteo. Claro. Y también vuelvo a recalcar que quizás a lo mejor no haya necesidad ninguna de preguntarnos. Evidentemente la comisión tendrá ciertas capacidades y ciertas independencias y autoridades para hacer las cosas y así las habrán hecho, creo que en base a eso. Yo lo que sí te puedo decir como presidente de los Prados, estoy dispuesto por el fútbol femenino a ayudar todo lo que pueda. Tú me conoces hace un montón de años y sabes que siempre estoy ahí, vamos a ver, siempre estoy ahí. Que no se cuente con los presidentes, pues bueno, la federación sabrá que no es... La federación sabrá. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar ahí el torneo Federación, que ha dado muchísimo juego en la tarde de hoy, diferentes puntos de vista que también pues aquí los hemos puesto pues también sobre la mesa, sobre pues los micrófonos del programa de fútbol femenino aquí en Teleasturias. Damos paso también un poco a un tema que comentaba al principio, que nos comentaras un poco, Adolfo, también, pues los Prados, empezabais el año pasado, pero el equipo ya tiene un pasado pues hace unos años. ¿Cómo se vuelve a retomar esa idea? Mira, nosotros cuando empezamos hace unos años, yo empecé con el fútbol femenino. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias de que yo cuando empecé necesité un campo particular y tuve que pagarlo, pues no podíamos mantener al equipo femenino y lo tuve que dejar. Entonces el año pasado, pues bueno, me decidí otra vez a hacer el fútbol femenino y volver a luchar por el fútbol femenino. Intentaré hacer otro equipo este año femenino. Estoy en ello. El problema que tengo es que igual no tengo campo para jugar con ellos. Pero bueno, eso lo arreglaré después. ¿Me explico? Pero bueno, yo por el fútbol femenino estoy tirando fuertemente. Bueno, siempre he tirado. Vamos a ver, yo siempre he estado metido en el fútbol femenino. ¿Cuál es el problema? Pues que estamos en un campo municipal, es un poco difícil y no hay forma de hacerlos. ¿Me explico? Hay otra cosa que también voy a poner en hincapié aquí un poquitín, ya que me has preguntado. Sí. Tenemos que ver que, bueno, pues en la liga regional somos 13 equipos, si no me equivoco, ¿no? 13 equipos, el Oviedo Moderno tiene 2, Femias Tour tiene 2. Yo no soy muy partidario de que haya 2 equipos en una misma categoría, no soy partidario de ello, y por eso considero que, bueno, pues ahí no hay más, vamos a ver, no hay más equipos en esa categoría, porque los otros clubs no se animen o por lo que considere. Yo me gustaría, pues, que hubiera más clubs, menos equipos de A, B, C, D, y que otros clubs se animaran a hacer más equipos femeninos. Yo cuando empecé hace un montón de años había 20 y llegó a haber 22. Si estoy equivocado, ¿Sita? No te equivocas, ¿no? No, había Luego, 22. ¿cómo se Se hicieron? montaban, había 22 equipos, 20, hubo 18, y bueno, llegó a haber 7, ¿no? Exactamente. 7, no estoy ahora muy en el tema. Entonces, quiero decirte que los equipos que estamos involucrados en el tema deberíamos, o los otros clubs, deberían de hacer más equipos femeninos para que la categoría sea más bonita. Lo que comentaba Adolfo es que, claro, hace muchísimos años, me cuesta decirlo, hace más de 30 años, que inició la andadura del fútbol femenino en Asturias. No sé si a alguno de vosotros os sonará algo el famoso equipo de las piezas de Langreo. El famoso equipo de las piezas de Langreo hace más de 30 años. Seguramente que si alguna me escucha dirá, hombre, ya era hora que en el programa de fútbol femenino se hablase del primer equipo de fútbol femenino que existió en Asturias. Hasta que se creó las piezas de Langreo, el fútbol femenino en Asturias era algo de romería. Se juntaban 4 mujeres, jugaban solteras contra casadas, era el espectáculo de la fiesta, todas pegándole patadas al balón a la vez y evidentemente no era nada serio. Las piezas de Langreo se juntaron, ya fueron mujeres con inquietud, con ganas y con cierto criterio a la de jugar al fútbol y evidentemente sorprendieron y ya rompieron todos los moldes, fue cuando demostraron que las mujeres también podían jugar al fútbol. Pues bueno, las piezas de Langreo iniciaron su andadura, iban a jugar partidos por ahí amistosos y bueno, algunos incluso fuera de Asturias y ya iban asentando la seriedad que la mujer podía jugar al fútbol. Y a raíz de que el México
que fue el equipo oriundo, por decirlo de alguna manera, del Oviedo moderno, a raíz de que el México ganara al equipo de Las Piedras, bueno, pues el equipo de Las Piedras se deshizo y a partir de ahí se crearon una liga regional femenina entre Asturias y León, que eran 5 equipos de Asturias y 2 equipos de León. De León, el Puente Castro, el actual León femenino, y el Huracán, el actual, y el Trabajo del Camino, que es el actual Huracán, exactamente. Y por aquel entonces en Asturias pues estaban las Olímpicas de Figaredo, el México, que luego fue el Tradei. Bueno, podríamos estar hablando de historia de fútbol femenino durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Entró Maximino Martínez como presidente de la Federación Asturiana de Fútbol Femenino. Y se interesó por el tema del fútbol femenino y creó un equipo de trabajo entre los que estaba Ulpiano Cervero. Ulpiano Cervero, no sé si os sonará, que fue el secretario técnico del Real Avilés muchos años, pero entró en la Federación Asturiana formando equipo con Maximino. Y Ulpiano Cervero me llamó a mí, por aquel entonces pues había sufrido ya rotura de ligamentos, me estaba ya pues un poco la retirada del fútbol. Y junto con Ulpiano Cervero, pues ya te digo que recorrimos Asturias entera, pero entera. Muchos kilómetros hicimos, recorriendo colegios, recorriendo clubs. Ulpiano Cervero, evidentemente, lleva muchos años en el fútbol. Fue uno de los pioneros que creó las categorías bases masculinas, junto con Maximino, el presidente. Y creamos la primera Liga Regional Femenina Asturiana. O sea, evidentemente el fútbol iba en declive, eran 5 equipos de Asturias, 2 de León y desapareciendo, temblando. Entonces se creó la primera Liga Regional Femenina Asturiana, con 16 equipos. Evidentemente hicimos lo que pudimos, pero empezamos a casa por el tejado, porque lo que hicimos fue ir por los colegios, institutos, captando chicas que les gustara jugar al fútbol y arropándolas en los diferentes clubes masculinos que había. Bueno, valió, la idea valió, porque se creó una liga sentada que es la que conoce Adolfo. ¿Qué ocurrió? Claro, evidentemente los tiempos pasan, los años pasan y el hecho de que cuantas más mujeres haya practicando al fútbol, cada vez hay más mujeres y niñas que quieren practicar al fútbol. Pero llegó una situación en la que el fútbol femenino asturiano, al haberse empezado por el tejado, eran chicas y mujeres ya adultas, claro, las niñas no tenían cabida. Las niñas de 8, 9 años, 7 años, ¿dónde jugaban? Evidentemente, allí. Era donde tenían que jugar, con mujeres de 20 y pico, de 30 o de 15. Era un abanico. Entonces, claro, eso era, al final se complicaba muchísimo. Yo, que ya estaba como entrenadora por aquel entonces, era una aberración. Un poco más o menos que tenías que entender de cálculo y álgebra para planificar un entrenamiento para niñas de 9 años y mujeres de 30. ¿Me entiendes? Entonces fue cuando surgió la polémica, fue cuando surgió la idea o la demanda de que las niñas pudieran jugar con los niños, el fútbol mixto. Y por aquel entonces, digo polémica porque aquí en Asturias la federación, bueno, pues no estaba de acuerdo, en toda España ya estaba aprobado, se demostraba que era donde estaba creciendo realmente la participación de que la niña pudiera jugar con los niños. No hay diferencia entre niñas y niños, pero vamos, no la había por aquel entonces, ni la hay ahora, ni la habrá dentro de 30 años. Hasta los 12 o 13 años, los niños y las niñas son iguales. Y digo polémica, bueno, pues porque hubo mucha polémica entre la federación y las diferentes instituciones políticas que, bueno, pues que querían que de alguna manera entendían que había discriminación por parte, ¿me entiendes?, la federación para no dejar que las niñas jugaran al fútbol con los niños. La federación defendía que había que cambiar los estatutos, que los estatutos no lo permitían, y ya te digo, llegó a crearse un conflicto bastante fuerte, en el que las instituciones presionaron a la federación para que celebrase una asamblea y se sometiese a votación el cambio de los estatutos para que se permitiese que las niñas jugasen al fútbol con los niños. Y gracias a Dios se consiguió aprobar. Yo era la presidenta de la Comisión Territorial de Fútbol Femenino por aquel entonces. A los 15 o los 16 días se me cesó del cargo. Me siento muy orgullosa de haber participado fuertemente, ¿me entiendes?, en que las niñas pudieran jugar con los niños al fútbol. Porque mirar, ya en aquella asamblea fui la única que salió a defender, pero no solamente en aquella asamblea, sino en una reunión en la que Daniel Gutiérrez Granda, que por aquel entonces era director regional de deportes, junto con Begoña Fernández, que era directora del Instituto de la Mujer, nos reunió a todos los representantes del fútbol femenino aquí en Oviedo, en las instalaciones del Principado, para preguntarnos cómo veíamos, ¿me entiendes? ¿Cómo veíamos esa polémica que había, que las niñas pudieran jugar con los niños? Y ya en esa reunión, la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿me entiendes? Porque era la única que defendía que las niñas pudieran jugar con los niños. Yo argumenté que yo había sido una niña, que yo me había querido jugando con los niños en la calle y que no había diferencia.
que era la única forma, ¿me entiendes?, de que las niñas pudieran participar realmente de una forma igual y digna jugando al fútbol. Pero es que en aquella reunión, y ojalá no me esté viendo ahora, ya salió una chica defendiendo que el fútbol mixto que las niñas no podían jugar al fútbol con los niños, porque era muchísimo mejor que jugaran con las mujeres, porque las mujeres hacían de madres y ayudaban a las niñas a vestirse, y ese era el argumento hace 15 años para que no se aprobara el fútbol mixto. Hace 15 años, y el fútbol femenino estaba a favor de que se aprobara el fútbol mixto. Yo en aquella asamblea salí a defender el fútbol mixto y ya me presenté como una firme defensora, así está reflejado textualmente en el acta de aquella asamblea, ¿eh? Me presenté como una firme defensora del fútbol femenino y pedía una permisibilidad, que se aprobara, porque había mucha gente que no, de verdad que en aquella asamblea se presentó la cosa mal en un principio, porque había gente que si el Principado quería que se aprobara el fútbol mixto, que dieran dinero para hacer vestuarios para separar a las niñas con los niños. Otro árbitro que no era normal que las niñas jugaran al fútbol con los niños. Y yo la verdad que por aquel entonces no sé cómo me atreví, salí para allá arriba y hablé delante de toda aquella gente, y lo que pedí fue eso, fue una permisibilidad, que todos aquellos equipos que quisieran y pudieran, que dejaran jugar a las niñas con los niños, para que en un futuro, cuando tuviéramos a muchas niñas jugando, empezáramos a pensar en crear las categorías bases femeninas. Y no estoy en contra del fútbol mixto, para nada, demostrado queda, pero el pasado mes de junio en Madrid, en un Congreso Nacional de Fútbol Femenino que se presentó, que se celebró en Madrid, se pedía y se demostró en otras comunidades que lo están haciendo, que se empezara a mirar por el fútbol femenino, que se empezara a mirar por las categorías bases femeninas, que era donde estaba el futuro, en la normalización de la situación. Yo entiendo que haya muchas voces que digan que las niñas se preparan mejor jugando con los niños al fútbol. Mira, lo entiendo, pero no lo comparto. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que los niños juegan mejor que las niñas al fútbol? ¿Porque las niñas se preparan mejor jugando con los niños? No, lo que se está diciendo es que hoy por hoy, evidentemente, mientras no haya otra cosa, que jueguen con los niños, pero es que tenemos que avanzar, Tenemos que empezar a pensar en que todavía hay muchas niñas a las que no se les permite jugar al fútbol porque es fútbol. Y mientras no normalicemos la situación, que sea normal que las niñas jueguen al fútbol, porque mientras que una niña esté en un equipo de niños, no va a ser normal, Va a ser una niña que sí, que juega con los niños, pero llega a una edad en la que no comparte vestuario tampoco, Y no deja de ser una niña dentro de un entorno masculino. Se normaliza la situación, y no lo digo yo solamente, lo dicen desde Madrid, ¿me entiendes? Pasa por normalizar la situación el crear las categorías bases femeninas, sobre todo en núcleos urbanos importantes. Y el fútbol mixto va a estar muy bien en aquellos sitios donde no se puede agrupar a muchas niñas para crear un equipo, que se sigan pudiendo participar en el fútbol mixto. Yo creo que sí, hombre, yo creo que ese tema... Yo sigo diciéndote lo mismo que te dije hace un momento. Hay que crear más equipos. Claro. Hay que crear más equipos. Totalmente de acuerdo. Buscar proyecto de fútbol femenino. Del fútbol femenino. Tener ahí esa base bien hecha. Eso es. Y pelear. Yo estoy compitiendo con niñas infantiles donde tenían que estar jugando la liga de infantiles. Claro. ¿Me explico? Sí. Si esto que yo estoy diciendo no es que lo diga yo solamente. Es que en Barcelona multiplican por 10 las licencias de fútbol femenino. En Barcelona están creadas las categorías bases de fútbol femenino. Vámonos más allá. Estados Unidos, Noruega, Alemania. O sea, no es que yo diga que las categorías bases femeninas son lo mejor. Es que está demostrado que es lo que normaliza la situación, que es lo único que hace que a todas aquellas niñas que les guste jugar al fútbol en casa no les pongan el más mínimo problema. Que todavía ocurre. Que todavía hay muchas niñas. A ver, según lo que dice Adolfo, nosotros tenemos un equipo infantil compitiendo con los chicos y son todo chicas. Son muchas cosas, ¿no? Dice cita Barcelona, ¿no? Cataluña, tal. No podemos comparar el número de fichas que hay en Asturias, ¿no? Con el que hay en Cataluña, con lo que puede haber en Andalucía, en Madrid. Hace 10 años esto. Vale, eso es lo que... Principalmente eso es, porque claro. si alguien lleva un control del número de jugadores que hay en Asturias, que nosotros hacemos las cosas medio mal, pero algún control tenemos, ¿no? Yo sí que creo que en un futuro sería lo ideal, ¿no? Poder competir en categorías, ¿no? inferiores, que sean todas femeninas y que vayamos progresando, ¿no? Porque al final, para mí una cosa es el fútbol y otra cosa es el fútbol femenino, ¿no?
totalmente distinto, y sobre todo cuando llega a una edad más adulta, ¿no? Donde hay que competir y hay que buscar objetivos. Entonces, sí que, como dice Sita, ¿no? Tenemos que igual sentarnos y proponerlo, sí, pero creo que todavía necesitamos un par de rodajes más de esas generaciones, pero claro, que no nos las limiten a jugar, que no llegue el entrenador de turno y diga, va, es que tú... Yo me acuerdo, yo tengo una niña que jugaba en un equipo cercano a Oviedo, ¿no? Por el entorno. Y yo me acuerdo que ella en su equipo de chicos no jugaba, no daba el nivel y no jugaba. Y yo cuando la traje conmigo, es una de las infantiles que es titular, compitiendo con chicos, ¿eh? Claro. Quiero decir, nosotros tenemos que intentar darle todos los recursos a esas crías, porque claro, si yo tengo una cría en mi equipo masculino, pero no juega los últimos 10 minutos, pues no, si al final a la hora de la verdad no va a competir con los críos. Entonces tenemos que intentar fomentar pues que vaya habiendo más número de fichas, que vayamos creando lo que decía Adolfo y Sita, ¿no? Que todas las... Eso es. Por eso yo hablaba antes de lo del torneo, que yo no dejaría a mis crías sin competir, porque por esto mismo, ¿no? Hay que intentar que todas progresen, ¿no? Claro. Y bueno, ¿no? Sí que estoy de acuerdo en que necesitamos una liga, ojalá, ¿no? Algo cercano, porque estas cosas son cosas a si es que corto plazo. Si es que se empezaron pero sí, luego yo también creo que, jolín, que lo que dice Adolfo, ¿no? Que por ejemplo en Oviedo hubiera más equipos, ¿no? Sí, pero es que mi proyecto de club es otro, ¿no? Mi proyecto de club es poder formar para que lleguen, ¿no? Lo que nos está pasando es que hay niñas muy buenas por ahí compitiendo con niños y al final llega una edad en las que podemos hacer esa captación. Yo te voy a hablar antes, Sita, de ir a los colegios, de tal. Nosotros tenemos un proyecto, ¿no? que sobre todo en la base este año vamos a cambiar. Estamos ahí creando un nuevo proyecto para la cantera, ¿no? Sobre todo para las más pequeñas, ¿no? Para esa captación. Porque sí que íbamos todos los años en junio y septiembre, nos metemos en los coles. Lógicamente, pues algunos ya están un poco hartos de nosotras, pero sí que hacer esa captación, ¿no? Y sí que es verdad que al final hay una captación, pero hay una captación masiva, ¿no? Que tampoco es esto la selección natural, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que necesitamos fichas, necesitamos que la gente conozca nuestro deporte, necesitamos dar la oportunidad a esas crías a que practiquen nuestro deporte y luego ya veremos si tienen aptitudes, pero tenemos que dar la posibilidad de que para que todos jueguen van a necesitar otras 5 o 6, es que es un deporte de equipo. Necesitamos cantidad, hoy por hoy no podemos seleccionar, necesitamos cantidad, hay que normalizar la situación, hay que crear una liga, hay que iniciar la andadura. Si yo no estoy diciendo que esto vayamos a hacerlo ya para septiembre, pero hay que iniciar la andadura, ¿me entiendes? Nosotros llevamos un poco más allá, ¿no? Claro. Sí, este nuevo proyecto ahora, porque nosotros ya llevamos varios años con esa captación, ¿no? Y ahora ya sí que queremos, ¿no? Dar un pasito más, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos benjaminas y prebenjaminas ya de nivel, que están compitiendo en deporte escolar, pero bueno, en juegos escolares, pero que ya vamos teniendo un cierto nivel, ¿no? Vienen niñas con 5 años y claro, cuando tienen 8 o 9 ya compiten. Entonces sí que vamos a dar una vuelta a todo el proyecto de la base y lo que decíamos, ¿no? Lo que comentábamos, ojalá, y sé que es a corto plazo, consigamos que haya mucho más número de fichas de niñas y poder, ¿no? Igual pues por barrios, son todas estas cosas que hablamos de ese maravilloso comité, ¿no? Que nos juntemos y que decidamos, porque yo, por ejemplo, que sí que estoy más metida en la base, tengo muchas ideas, ¿no? Y muchas cosas que al final comentas pues con tu círculo más cercano, ¿no? Pues como el mío puede ser Bea, como pueden ser las jugadoras del primer equipo que son nuestras entrenadoras en la base y que nosotros organizamos reuniones y cosas a nivel formativo, ¿no? Y sí que estaría bien, yo siempre lo digo, ¿no? Yo cuando Nuria se metió en el Langreo y formó la base, fue como, jolín, qué bien. Cuando Sita arrancó con FMS Tour fue, venga, ya estamos, ya algo está pasando, ¿no? Ya estamos intentando dar ese paso hacia lo que queremos, ¿no? Son objetivos que tenemos ahí, que los vemos desde el fondo, pero que todos, ¿no? Todos nos tenemos que sentar a decidir cómo va a ser el torneo de federación, todos nos tenemos que sentar a decidir cómo queremos o cómo esperamos, y que hay gente, como dice Sita, ¿no? Súper involucrada en el tema, con muy buenas ideas, que conoce el fútbol femenino desde hace 30 años o más, ¿no? Y que un poco lo que comentaba ella, no puede ser, ¿no? Que yo con 11 años pues jugara con Pris o tal, ¿no? Que tenían 20 y pico, que para mí ya eran señoras adultísimas, ¿no?
Y eso, ¿no? Estamos avanzando poco a poco, pero yo sé que sentándonos todos, hay gente que tiene muy buenas ideas, que podemos ir dando pasos, pero un poco más grandes, ¿no? Siendo entrenadora de un equipo cadete, ¿cómo competir en una liga regional de cara a la formación? Chicas adultas, hay equipos que sí que tienen gente muy joven, pero en general es una liga adulta. ¿Cómo se lleva en la formación eso? A ver, es que claro, nosotros, nuestro día a día es nuestros objetivos, ¿no? Poco miramos lo que tenemos al lado, ¿no? O sea, quiero decirte, si vamos a jugar contra los Prados, si vamos a jugar contra un Hispano, si vamos a jugar contra un equipo igual de un poco menos nivel, nosotros tenemos nuestros objetivos semanales, ¿no? Pues aquel saque de banda que entrenas para que salga bien, aquella falta, aquel córner, aquel ya sistema que intentas, ¿no? Siempre tenemos nuestros objetivos. Ellas no están acostumbradas porque nosotros tenemos la suerte de que este grupo que tengo yo ahora lo entrené en alevines, algunas venían de benjaminas, es decir, llevan compitiendo juntas 5 años o 6. Y eso, claro, y es que es como lo que hablabas, ¿no? Todo el mundo habla del cadete porque se lleva trabajando muy bien desde abajo. Entonces no es que de repente se haya formado un cadete y llegue yo y... No, es que esto es un trabajo de base que han pasado por muchas entrenadoras y por gente que sabe lo que cuesta llegar a Superliga, porque lo que os comentaba, ¿no? Al final nuestras entrenadoras son jugadoras del primer equipo y todas estamos en la misma sintonía. Ellas sí que es verdad que a veces dicen, jolín, pues yo tengo una anécdota que me contaban las del primer equipo, que Lucía, bueno, pues Lucía, nuestra chica del primer equipo, que tiene ficha C, porque sería mía, ¿no? Sería cadete. Y al final, pues bueno, ¿no? Las aptitudes y la oportunidad, ¿no? De poder competir en primera división siendo tan joven la han hecho quedar arriba. Y ella siempre decía, me acuerdo un partido que fui con ellas, que me decía, me dijo la señora, que igual tenía 28 años, ¿no? Que me iba a romper las piernas, ¿no? Y es como... es algo, ¿no? Desorbitado, ¿no? Pero bueno, ellas están acostumbradas a competir en sus grupos de edad, ¿no? Que por eso somos el Celcadete, juvenil, aunque este año hemos tenido ahí un poco más de amplitud, pero para ellas es normal jugar entre ellas, son siempre de la misma edad. Ves cosas que antes, por ejemplo, como nosotras comentábamos, ¿no? Pues yo cuando jugué me acuerdo de estar jugando con Pris, con Moki, ¿no? Merce, con todas esas que, claro, al final también te modifican un poco tu personalidad, porque tú estás igual un poco más cohibida, ya ves cosas de adultas y te comportas como una adulta, ¿no? Que al final no todo es malo, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, pero claro, ahora es un lujo tener niñas de 15 años con su mentalidad de 15 años, ¿no? Y todas en común, ¿no? Viéndose reflejadas en cada cosa. Para nosotras eso es algo fantástico. Sí, ya entramos en la recta final del programa, pero no quiero dejar de preguntar un poco brevemente. Estáis hablando mucho de proyecto de futuro, un poco en primera persona. ¿Cuál es el proyecto de futuro del Femiastur en este corto plazo? ¿Qué proyectos tenéis en mente también para que tengáis la oportunidad, pues aquí de contarlo y de darlo a conocer, ¿no? Pues mira, cada vez lo que te estoy comentando ahora, la verdad es que el grupo de trabajo que formamos el Femiastur compartimos al 100% esto que te acabo de exponer, ¿me entiendes? Que es promoción y formación de las nenas, darle la oportunidad a todas aquellas nenas que quieran jugar al fútbol, y luego evidentemente tenemos aspiraciones no solamente sociales sino deportivas, o sea, llegar a lo máximo que podamos llegar, dar una calidad, cuanta más calidad podamos dar a la formación, cada vez apostamos muchísimo más a la calidad de la formación de las categorías bases y aspirar a lo máximo, deportivo y socialmente. En el caso de los Prados, nos comentabas, Adolfo, la posibilidad de hacer otro equipo de cara al año que viene. Sí, bueno, yo tengo bastante nenas, entonces estoy pensando en hacer otro equipo para el año que viene. Estamos luchando por ello y bueno, lo vamos a ver si ahora lo planteamos al ayuntamiento y podemos sacar otro equipo y pelear por ellos nada más. Vamos a intentar a ver si conseguimos sacar a otro equipín ahí y seguir peleando, porque claro, ya os voy a decir, tengo un equipo muy jovencito y quería, ¿me entiendes? Porque ahora suben un montón de ellas pequeñinas y no podemos tenerlas pegándose ahí arriba. Exacto. Y ya por último, Gebra, nos hablabas un poco del nuevo proyecto también de cara a esa base. Tú también como coordinadora de esas categorías inferiores también un poco seguir evolucionando de esa manera, ¿no? Sí, tenemos ahora pues ese primer equipo con la permanencia, ¿no? Que tenemos que mirar. Ahora el segundo equipo que ascienda a segunda división y entonces tenemos todo un poco ahí, aunque ya llevamos meses mirando cosas, ¿no? Pero sí que intentar hacer equipos competitivos y dar oportunidades a las que vienen por atrás y nada, formar un poco todas aquellas ideas que llevábamos 2 o 3 años atrás, ponerlas al final
en el papel, ¿no? Y en práctica. Sí. Pues una tertulia que se ha dado súper interesante, nos ha pasado el tiempo volando esta hora que hemos tenido de tertulia, pues la verdad que muchísimos temas interesantes, un poco de cómo ha empezado el fútbol femenino, que es importantísimo también conocerlo. Agradecemos enormemente a Sita que nos haya ilustrado un poco de del pasado del fútbol femenino aquí en Asturias, también un poco el presente con la actualidad en cuanto a la Liga Regional y también lo que va a deparar la Copa Federación, que va a arrancar ya en las próximas semanas, y también un poco cómo van el Oviedo moderno, cómo van los Prados, cómo va el Femiastur, un poco encauzando ese proyecto de base de futuro del fútbol femenino. Así que muchísimas gracias a Adolfo por dar a conocer a los Prados, que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de conocerlo, y mucha suerte en esos nuevos proyectos. Muy bien, muchas gracias. También muchísimas gracias a Sita, como te contaba anteriormente, por darnos también luz sobre la historia del fútbol femenino. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Mucha suerte en esos proyectos que estás haciendo de manera soberbia con ese Femiastur, y que poco a poco sigáis creciendo, que sin duda será beneficioso para este fútbol femenino. Muchas gracias y nada, agradeceros enormemente que nos deis la oportunidad de estar aquí, de poder hablar cada uno, pues eso, de nuestros clubes, de nuestros proyectos, y volver a reivindicar una vez más, antes de que se acabe el programa, proyecto de fútbol femenino asturiano. Pues así es, ahí queda. Y también muchísimas gracias a Gibura por estar aquí. Enhorabuena por la parte que te toca, por esos buenos resultados del Oviedo moderno, y que la base del equipo betense pues siga de una manera tan buena. Muy bien, nada, gracias a vosotros, lo que decía Sita, ¿no? De darnos la oportunidad de estar aquí, de exponer y de ver los pros y los contras y las críticas, que al final todo es positivo. Y seguro que pues de este año, ¿no? Algo sacaremos, y seguro que ese proyecto y todas las cosas que la gente quiera proponer saldrán. Pues seguro que así sea, y que nosotros lo podamos ir contando aquí. Agradecer, como hacíamos al inicio del programa, pues a nuestros patrocinadores, a Guarderías Chan, también a la Seronda, pues empresa de jardinería que apoyan y que permiten que el fútbol femenino siga aquí en esta parrilla televisiva todos los lunes a las 10 de la noche en Teleasturias. Nosotros volveremos la próxima semana a las 10 de la noche, otro lunes más, para contar la actualidad del fútbol femenino. Como siempre, este programa lo podrán ver en la redifusión mañana a partir de las 2 de la tarde, o si no, en el enlace que colgaremos en la cuenta de Twitter del programa, en el enlace a YouTube, que lo podrán ver cuando quieran y cuando deseen. Hasta entonces, hasta el próximo lunes, como siempre les digo, sean felices y buenas noches. La Seronda Jardinería. Tu jardín es nuestro objetivo. Mantenimiento y acondicionamiento. Todo en jardinería. Solicita presupuesto sin compromiso en el teléfono 639 20 78 97. Visita nuestra página web, laseronda.com.